8:39. Vamos a seguir pegados en temas de salud, pero este tiene una variación. Estábamos hablando antes de la salud pública, de lo que se exige en Chile. Exactamente, un tema más político y que tiene que ver con eso, con los derechos de los chilenos. Hoy día nos vamos a sumergir en un aspecto que desde hace harto tiempo que levanta alarmas dentro de los especialistas. Es por la cantidad de cesáreas que se hacen en Chile en comparación con los partos naturales o partos normales que se llaman. Y despierta la alerta en varios organismos internacionales por la estadística. Chile tiene récord, no sé si el récord mundial, pero tiene un alto récord de cesáreas. Entiendo, según las cifras que nosotros manejamos, que fíjense que de los 240.000 niños que nacieron en Chile en el 2013, 152.000 lo hicieron en el sistema público. De ellos, más de 61.000 lo hicieron por cesárea. Pero ahí solamente miramos el sistema público, porque si saltamos al privado... El 76% de los niños que nacen lo hacen por cesárea. ¿Eso es normal? No, no es normal, no es natural, eso está claro. ¿Por qué pasa entonces? ¿Por qué pasa exactamente? Para eso tenemos un invitado que nos puede ayudar a entenderlo. Es el médico Enrique Oyarzún, fue presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, académico también. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes, Beatriz. Primero, ¿es sano? Salvo, yo entiendo que es claro, como no está en la naturaleza, ¿no es cierto? Porque esta es una intervención quirúrgica, la cesárea, probablemente fue inventada, fue hecha justamente para casos extremos o casos que salvaban vidas. ¡Ay, fantástico! Pero cuando se transforma en la norma y no en la excepción, ¿cómo es desde el punto de vista médico? Sí, yo creo, Matías, si me permiten, porque es bueno el alcance que tú hiciste ahora en la introducción. Mira, yo creo que lo primero para la gente o para el grueso público que hay que decirle en términos de favorecer una reflexión sobre el tema es que si uno mira el problema de la resolución de un parto, igual que los filósofos griegos antiguos miraron la naturaleza para desarrollar lo que hoy se conoce como filosofía de la naturaleza, de la misma manera hay al menos 3 observaciones simples, te diría yo, que están al alcance de todo público hoy. La primera es que si uno pensara en esta reflexión que el método de reproducción de la especie humana fuese hacer la cesárea, sin lugar a dudas la especie humana no se habría extinguido antes de los primeros periodos del Homo sapiens. En segundo lugar, si uno compara hoy países similares en desarrollo y en una serie de parámetros que tienen tasas de cesárea radicalmente distintas, el doble, por ejemplo, unos de otros, y esos países tienen los mismos indicadores de salud para madre y niños, los mismos indicadores que hoy se conocen como mortalidad materna y mortalidad perinatal o mortalidad infantil ligada al proceso reproductivo. Si esos números son iguales y un país tiene el doble de cesáreas que el otro, quiere decir que la cesárea no está mejorando nada de eso. No. Y la tercera observación simple y a disposición de todos es que claramente el costo para el individuo, para las instituciones y para el sistema público es mayor. Yo quiero quedar con el segundo punto, hacer doble clic ahí. ¿Tú tienes casos o conoces casos en general que tengan uno el doble que el otro de caso de cesárea o que representen conceptualmente el doble y que tengan indicadores de salud similares, es decir, que la cesárea no esté afectando esa variable? Absolutamente, Matías. Mira, el año pasado, yo creo que en noviembre o diciembre, yo no recuerdo bien, pero el ministro Mañalich dio a conocer en una conferencia de prensa una serie de indicadores de salud para los países de la OCDE. Y en esa conferencia, en que se mostraron los gráficos en una presentación de PowerPoint, se mostró que Chile estaba en el tercer lugar entre los países de la OCDE en número porcentual de cesáreas. Y si tú miras entonces esa tabla, o ves lo que pasa hoy día en Gran Bretaña, en varios países de Europa, Canadá y Estados Unidos, si bien en todos los países en los últimos 20 años han aumentado las cesáreas, claramente nuestro país, por ejemplo, tiene el doble de cesáreas o más del doble que muchos otros países del hemisferio norte con desarrollo similar o mayor desde el punto de vista socioeconómico. ¿Cómo se explica esto o qué lo explica, Enrique? Mira, si les pudiera hacer un resumen de esto, yo creo que uno debe decir, para responder a tu pregunta, 2 cosas. Una es que hay causas, porque tú también lo dijiste en la introducción, la cesárea es permitió salvar madres y niños, eso está muy claro. Lo que pasa es que ahora hay una exageración de esta intervención que no está exenta de riesgos, exactamente. Yo te diría que entre los factores que
reconociendo causas de cesárea, que yo, para no alargarme en esto, me voy a concentrar en los factores que hoy en día explican que haya un incremento de cesáreas en algunos países. Esos factores tienen que ver, por una parte, con cambio de las características epidemiológicas de nuestra población y de otras poblaciones del mundo. Eso se refiere a que en Chile, para concentrarnos en nuestro país, por ejemplo, 60% de la población en edad fértil, de las mujeres en edad fértil, tienen sobrepeso. Casi 25% de las mujeres en edad fértil tienen obesidad, que significan per se un factor de riesgo importante. En segundo lugar, desde el punto de vista epidemiológico, en nuestro país han aumentado considerablemente el número de embarazos después de los 40 años. Y ese hecho se relaciona con que una mujer o un hombre a mayor edad tiene más probabilidad de tener patologías médicas asociadas al embarazo. Me refiero a diabetes, hipertensión, alteraciones renales, alteraciones cardiovasculares. Y esas per se condicionan incremento de la resolución quirúrgica. En tercer lugar, otro factor que aumenta o que puede explicar el incremento de las cesáreas es que todos los partos, prácticamente hoy día, todos los trabajos de parto son sometidos para evaluar el bienestar del niño inútero a lo que se llama monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal. Y esa monitorización, si bien también es salvadora en algunos casos, en una gran mayoría de casos entrega resultados cuyo análisis es difícil de precisar respecto al estado del niño inútero, y eso hace que se hagan más cesáreas que podrían haberse omitido. Una cuarta cosa que explica en los últimos años el incremento es el aumento considerable de las pacientes que enfrentan el final del embarazo teniendo una cicatriz de cesárea. Entonces, cuando tú recibes una paciente que ya tiene una o más cicatrices de cesárea, esa paciente, en cierto modo, está más condenada, entre comillas, a tener una nueva cesárea. Yo creo que otros factores locales, que de hecho han sido publicados en revistas extranjeras, que explican el aumento de cesárea, es que en Chile tradicionalmente el sistema de trabajo de los obstetras ha supuesto o ha significado que a veces un médico resuelve pacientes en más de un sitio geográfico. Y eso significa que tú no puedes controlar adecuadamente trabajos de parto que a veces de pacientes que son largos, y de pacientes que están a veces en un sitio que dista 10 o 15 kilómetros de otro, donde puede tener otra paciente que ver. Entonces eso favorece la resolución por vía cesárea. Y lo otro que yo creo que influye de una manera u otra es la judicialización de la medicina, que en Chile ha alcanzado ribetes cada vez más similares a los de los países desarrollados del hemisferio norte, y entonces tanto madres como equipos médicos creen de alguna manera estar protegidos de eso a expensas de tener más cesáreas. Mira, y una cosa más, perdona Beatriz, sí, de las pacientes mismas. En Chile no tenemos datos, pero en el hemisferio norte del mundo se sabe que al menos el 10% de las cesáreas hoy día son a solicitud de la madre. En Chile eso también ocurre, lo que pasa es que no hay datos serios de las estadísticas nuestras, a pesar de que nosotros tenemos muy buenas estadísticas en general. Y de hecho tienen que saber ustedes que los resultados de salud materna e infantil en Chile nos permiten compararnos a los países de mayor desarrollo socioeconómico del mundo, teniendo gasto en salud mucho menor, Producto Interno Bruto mucho menor, en fin, una serie de condiciones que parecerían opuestas a esa posibilidad. Estamos conversando con el médico Enrique Oyarzún, fue presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, es académico también. Enrique, yo quería ir por lo último, y yo no sé si usted lo decía de alguna manera, si tienen como estadísticas de cuánto corresponde a qué, pero por experiencias propias, de amistades, qué sé yo, pasé por una época en que todas mis amigas conocidas, en fin, estaban teniendo hijos, todos tenemos más o menos la misma edad, digamos, todas están entre los 30 y los 40. Y la verdad es que la mayoría de ellas tenía 3 meses de embarazo y ya sabía que iba a ser cesárea. Porque o le habían pedido al médico, o el médico le decía, mira, justo, por dar un ejemplo, digamos, sale en esta fecha, yo me tomo vacaciones en esta fecha, así que ¿por qué no lo adelantamos, lo precisamos? O sea, había un acuerdo entre la paciente y el médico para hacer cesárea, no necesariamente por algo que se detectara al final del embarazo, sino por asuntos de comodidad, de temor de la madre, de comodidad, de que, mira, yo prefiero cesárea porque le tenía pánico al parto, en fin, por desconocimiento. Y entonces, a mí me gustaría saber, en Chile se dispara la cesárea, pero ¿en cuánto sentido de necesidad?
efectivamente hay muchas mujeres que están teniendo hijos sobre los 40, en fin, y puede haber patologías que llevan una cesárea, pero ¿cuánto hay de un acuerdo en esto? Mira, a ver, no es fácil contestarte con números. Yo te voy a tratar de decir, en Chile hay, como dijo Matías o tú hace un rato, alrededor de 240.000 nacimientos en el año. Un poco más en los últimos años, algo más de lo que la prensa ha dicho. Nosotros hemos detectado desde el año 2007 que ha habido un discreto aumento del número de nacimientos que venían a la baja total. Existe la posibilidad de que ese aumento discreto tenga que ver con los inmigrantes que están llegando. De ese total de nacimientos, cercano a los 90.000 nacimientos se resuelven en el sistema privado. Así que eso es casi el 40% de los nacimientos en Chile. Y en el sistema privado, las últimas estadísticas oficiales dan prácticamente un 78% o más de cesárea. Y en el sistema público, una cifra que está alrededor del 38% y acercándose al 40%, lo que significa que en el país hay más de un 50% de cesárea. Uno puede dividir las causas y tratar de establecer lo que se llama o lo que se conoce como factores médicos y factores no médicos, que de alguna manera yo en mi respuesta anterior te traté de resumir, pero no existen cifras oficiales para muchas cosas. Ahora, yo creo que lo que tú decías existe. Hay cierto plan a veces de operar a una paciente de cesárea electivamente, aun cuando eso no esté indicado, pero si tú me preguntas ¿cuántas de las cesáreas nuestras en Chile responden a eso? No es posible contestarte. Uno sí te puede decir que un tercio al menos hoy de las cesáreas en nuestro país son en pacientes con cesárea previa. Mira, y sabes lo otro que yo creo que en este programa, aprovechando, hay que decirle a la gente y hay que educarla al respecto, es que la gente debe saber que si una mujer tiene un parto, si va a tener una mujer un hijo en su vida, y esa mujer decidiera tener en ese parto una cesárea y no un parto vaginal, si bien hay más riesgos en la cesárea que en el parto vaginal, tanto para la madre como para el niño, en un parto esos riesgos se minimizan en cierta manera. Pero basta que una mujer que tiene una cesárea en un parto tenga otro embarazo, basta que tenga otro embarazo, para que sus riesgos, incluyendo de muerte, se multipliquen por un número de veces que para algunas cosas que se miden, supera las 30 veces el factor de riesgo original si es cesárea o parto. O sea, basta que una mujer que tenga una cesárea en su primer embarazo tenga otro embarazo para que su riesgo de muerte, por ejemplo, para ser concreto en lo que es más grave de todo, sea al menos 4 a 6 veces el riesgo de muerte de una paciente que no tiene cesáreas previas. ¿Por qué, Enrique? Porque aumentan hartas cosas, Matías, pero así en breve aumentan mucho las localizaciones y adherencias anormales de la placenta a la pared del útero, lo que se llama placenta acreta, placenta previa, y eso se asocia a hemorragia. Hay además en las pacientes que tienen cicatrices mayor riesgo de lesiones de otros órganos que en el parto vaginal no existen, pero todo, si tú lo mides, esto está evaluado. Hay trabajo en Canadá, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia y nosotros mismos. Piensa tú que en los últimos años en el mundo y en Chile también está aumentando el porcentaje de cesáreas y en paralelo ha aumentado el riesgo de mortalidad materna. Enrique, si nosotros hablamos de cesárea, o más bien de parto natural versus cesárea, como una calificación de natural, hay algunos que van a decir, perdón, la cesárea, claro, no es natural, es un tajo, una intervención quirúrgica. Pero el parto que nosotros conocemos como natural, bien poco de natural tiene también, porque si vamos al hombre primitivo, por así decirlo, no tenían ni estas anestesias, ni estos, qué sé yo, unos dilatadores, no sé técnicamente, pero un montón de intervención. Y hay una corriente, hemos tenido aquí invitada, sí, una corriente de médica más natural que indica que todos los parámetros médicos y de calidad de vida y de incluso de cognitivos a futuro del ser humano mejoran en tanto y cuanto la mujer tiene partos en su casa, partos sin anestesia, sin ese trabajo de partos asistido en un hospital. ¿Qué dicen ustedes los médicos más tradicionales sobre eso? Es un excelente comentario, Matías. Mira, gracias por recordarme ese punto. Sí, mira, yo creo que así en breve lo que uno tiene que tener en cuenta para responder esa inquietud, porque es cierto, y hay toda una corriente ahora en el mundo de esto, es uno la gente debe saber que si uno ve lo que ocurría a principios de siglo, había casi 1000 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos en el mundo más desarrollado.
En la actualidad Chile tiene alrededor de 18 a 20 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. O sea, la gran disminución, te quiero decir, que en el mundo moderno y desarrollado ha ocurrido de los riesgos para las madres y para los niños con el nacimiento fue y ha sido a expensas efectivamente de llevar a las pacientes a parir a sitios hospitalarios con la infraestructura adecuada y completa. Ahora, eso es lo que ocurrió y eso fue el beneficio de llevar los partos al hospital. Es cierto lo que tú dices y lo que dice mucha gente, de que efectivamente eso ha significado, en cierta manera, una deshumanización del proceso reproductivo. Y eso es una preocupación actual de las instituciones públicas, de las universidades, del Ministerio de Salud, acá y en otras partes del mundo. Así que lo que se está tratando de hacer ahora es de lograr, yo estoy en la Comisión Ministerial para la Salud Materno-Infantil, lo que se está tratando de hacer es de mantener las cosas buenas que se logró a expensas de llevar los partos a los hospitales, pero de humanizar mucho más el parto en términos de su humanización. Yo te podría dar ejemplos de eso en Chile y en otras partes. Ahora, hay que ser prudente porque en este movimiento moderno ha habido una exageración también. Por ejemplo, lo de los partos en agua y lo de todos los partos en la casa. Y esto está súper claro y hay suficiente literatura que está disponible ahora en Google para todo el mundo. Si uno decide tener todos los partos en la casa, aumentan riesgos para las madres y aumenta la mortalidad de los recién nacidos, esto está súper claro. Y los partos en agua se asocian a fenómenos similares y más riesgo de asfixia neonatal. Bien, Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Hay hartas preguntas, hartos testimonios, además que llegan a través del Twitter con este tema. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Enrique Yersun, ginecólogo obstetra, profesor titular de la Universidad Católica aquí en ADN hoy. ¿Vamos a una pausa? Ya volvemos.